Intentaron humillar a Jorge Negrete en vivo, y su respuesta paralizó al país. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El año 1948 encontraba a México en plena efervescencia cultural. Las salas de cine del Distrito Federal se llenaban cada noche con melodías que nacían de la pantalla plateada, y las ondas de radio XEDU llevaban hasta el último rincón del territorio nacional las voces que definían una época dorada. En el corazón de esta revolución artística, un hombre había logrado lo que parecía imposible: conquistar simultáneamente el cine, la música y el corazón de todo un pueblo. Jorge Alberto Negrete Moreno caminaba por los pasillos de los estudios Churubusco con la seguridad de quien había ganado su lugar a pulso. Sus botas de charol resonaban sobre el mármol mientras ajustaba el cinturón plateado de su traje de charro, una prenda que había transformado de simple vestimenta regional en símbolo nacional. A sus 36 años, el charro cantor no solo era la estrella más brillante del firmamento artístico mexicano, sino también el abanderado de una causa que trascendía el entretenimiento. Don Jorge, lo esperan en el estudio 3 para los ensayos de Allá en el Rancho Grande, le informó su asistente, un joven nervioso que apenas podía sostener la mirada del ídolo. Negrete asintió con una sonrisa que había conquistado millones de corazones femeninos desde Tijuana hasta la Patagonia. Sin embargo, detrás de esa fachada de galán perfecto, se escondía una mente aguda y un corazón comprometido con algo más grande que la fama personal. Desde hacía meses, Jorge había estado utilizando su influencia para organizar a los trabajadores del espectáculo, convencido de que los artistas merecían condiciones dignas y una representación justa ante los poderosos empresarios de la industria. El estudio 3 bullía de actividad. Mariachis afinaban sus instrumentos bajo la atenta mirada del director musical, mientras los técnicos ajustaban las luces que pronto capturarían la magia de otra película que se convertiría en clásico. Jorge saludó a cada uno de sus compañeros por su nombre, desde el primer violín hasta el último utilero. Esta cercanía con la gente trabajadora no era pose. Era una convicción profunda forjada en los años de disciplina militar en el Colegio de Aspirantes de Puebla. «Buenos días, maestro Quiroga», saludó al director, un hombre menudo de bigote cano que había dirigido algunas de las películas más taquilleras de la época dorada. «¿Cómo amaneció hoy nuestra querida patria cinematográfica?» Quiroga sonrió, pero Jorge notó una tensión inusual en sus ojos. El director se acercó discretamente, bajando la voz. «Jorge, necesito hablar contigo después del ensayo. Han llegado comentarios desde las oficinas principales. Parece que tu trabajo con el sindicato está generando algunas preocupaciones». El rostro de Negrete no cambió, pero su mano derecha se tensó ligeramente. Había esperado esta conversación desde el momento en que decidió liderar la lucha por los derechos de los artistas. Los productores, acostumbrados a tratar a los actores como mercancía, no veían con buenos ojos que su estrella más rentable se convirtiera en portavoz de reivindicaciones laborales. «Maestro, usted sabe que mi compromiso con el arte mexicano incluye a todos los que lo hacemos posible», respondió con la firmeza que caracterizaba su carácter.
Un país que no respeta a sus creadores no puede esperar crear verdadero arte. El ensayo transcurrió sin incidentes, pero Jorge podía sentir las miradas cargadas de expectativa. Algunos músicos le sonreían con complicidad. Sabían que el charro cantor estaba peleando también por ellos. Otros, más cautelosos, mantenían la distancia, temerosos de verse involucrados en controversias que pudieran costarles el trabajo. Cuando las últimas notas de «Ay, Jalisco, no te rajes» se desvanecieron en el aire, Quiroga hizo una seña discreta. Ambos hombres se dirigieron a la oficina del director, un espacio pequeño pero cómodo, decorado con carteles de las películas más exitosas del estudio. «Jorge, voy a ser directo contigo», comenzó Quiroga mientras servía 2 tazas de café. «Esta mañana recibí una llamada del licenciado Mendoza, el representante de los productores asociados. Están preocupados por tu activismo». Negrete tomó un sorbo de café, saboreando no solo el líquido sino también el momento. Había llegado la hora de las definiciones. «¿Y qué les preocupa exactamente, maestro? Que los trabajadores del arte pidan lo que merecen, que alguien hable por quienes no tienen voz. No me malentiendas, Jorge. Yo admiro tu compromiso social. Pero ellos ven las cosas de manera diferente. Creen que estás utilizando tu fama para agitar las aguas». El charro cantor se levantó lentamente, sus espuelas tintineando suavemente contra el suelo. Se dirigió a la ventana que daba al patio central de los estudios, donde docenas de trabajadores se afanaban en construir los mundos de fantasía que pronto cobrarían vida en la pantalla. «Maestro Quiroga, cuando era cadete en el colegio militar, aprendí que el verdadero valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de hacer lo correcto a pesar del miedo. Estos hombres y mujeres que trabajan día y noche para crear nuestro arte merecen dignidad. Si mi fama sirve para conseguirla, entonces para eso está». Quiroga suspiró profundamente. Conocía a Jorge desde sus primeras incursiones en el cine y sabía que cuando el charro cantor tomaba una posición, la defendía hasta las últimas consecuencias. Los productores están considerando acciones, nada definitivo aún, pero hay rumores de que planean algún tipo de campaña para desacreditarte públicamente. Quieren hacer ver que eres solo un oportunista que se aprovecha de su popularidad. Jorge se giró bruscamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que había conquistado cámaras, pero que ahora reflejaba una determinación férrea. «¿Y usted qué opina, maestro? Después de todos estos años trabajando juntos, después de todas las películas que hemos hecho, ¿cree usted que soy un oportunista?» «Por Dios, Jorge, tú sabes que no, pero no soy yo quien toma las decisiones financieras. Y el dinero, querido amigo, tiene su propia lógica». El charro cantor regresó a su asiento, pero su postura irradiaba la dignidad serena de quien ha encontrado su propósito en la vida. «Maestro, le voy a contar algo que nunca he dicho públicamente. Cuando decidí dejar la carrera militar para dedicarme al arte, mi padre me dijo: «Jorge, el arte es un privilegio, pero también una responsabilidad. Si Dios te da el don de llegar a los corazones, úsalo para elevar las almas, no solo para llenar tus bolsillos». Quiroga asintió en silencio, reconociendo la profundidad del dilema que enfrentaba su estrella principal. «Entiendo tu posición, Jorge, pero también debes entender que estos productores no van a quedarse de brazos cruzados. Si deciden ir contra ti, utilizarán todos sus recursos, prensa, radio, influencias políticas, todo. Entonces que lo hagan», respondió Negrete con una calma que sorprendió incluso a Quiroga. «He enfrentado escenarios hostiles desde que tengo memoria. La diferencia es que ahora no peleo solo por mí, sino por todos los que no tienen voz para defenderse». El director se quedó contemplando a su estrella con una mezcla de admiración y preocupación. En sus años en la industria había visto muchos artistas llegar y partir, pero Jorge Negrete era diferente.
poseía esa extraña combinación de talento artístico y convicción moral que rara vez se encontraba en el mundo del espectáculo. «Hay algo más, Jorge», añadió Quiroga con hesitación. «Tengo entendido que están planeando algo para la transmisión del programa Noches de México de la próxima semana. Tu participación está confirmada, pero he oído rumores de que el conductor, Edmundo Santos, podría sorprenderte con preguntas incómodas». Jorge sonrió, pero no era la sonrisa encantadora del galán de cine, sino la expresión serena de un guerrero que conoce su terreno. «Maestro, he cantado ante multitudes hostiles en palenques donde los gritos podían convertirse en balazos. He actuado en teatros donde la crítica esperaba verme fracasar. Si creen que unas preguntas incómodas en la radio me van a intimidar, no conocen al charro cantor». La conversación terminó con un apretón de manos que selló más que un acuerdo profesional. Confirmó una amistad basada en el respeto mutuo. Cuando Jorge salió de la oficina, el sol del mediodía bañaba los estudios con una luz dorada que parecía augurar tiempos de definición. Esa tarde, mientras regresaba a su casa en la colonia Roma en su elegante Packard negro, Jorge reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. Desde sus primeras presentaciones en carpas de barrio hasta convertirse en el máximo exponente del cine de oro mexicano, cada paso había sido dado con la conciencia de que representaba algo más grande que él mismo. Al detenerse en un semáforo, una pandilla de niños reconoció su automóvil y comenzó a corear «Jorge, Jorge», con la alegría espontánea que solo la admiración genuina puede producir. El charro cantor bajó la ventanilla y les dedicó uno de sus saludos característicos, pero en su mente ya estaba preparándose para la batalla que se avecinaba. No lo sabía aún, pero en una semana exacta estaría frente a los micrófonos de XCW, enfrentando el momento más decisivo de su carrera pública. El intento de humillación que se gestaba en las oficinas de los productores se convertiría en la oportunidad perfecta para demostrar que Jorge Negrete no era solo una voz privilegiada, sino la voz de una generación que exigía dignidad y respeto. La Ciudad de México se preparaba, sin saberlo, para ser testigo de uno de esos momentos que definen no solo una carrera artística, sino el carácter moral de toda una época. La oficina de Televisa San Ángel respiraba poder y dinero. Desde las ventanas del 10º piso se divisaba toda la extensión del Valle de México, una metrópoli que crecía aceleradamente hacia la modernidad. En esa sala de juntas, decorada con maderas finas y fotografías de las principales estrellas del momento, se reunían cada martes los hombres que decidían el destino del entretenimiento nacional. Licenciado Rodolfo Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras revisaba los números del último informe trimestral. Como director general de Productores Asociados de México, controlaba un imperio que se extendía desde las salas de cine más elegantes de Polanco hasta los teatros populares de los barrios obreros. Su rostro angular y sus modales refinados ocultaban una mente calculadora que había convertido el arte en una máquina de generar fortunas. Señores, el punto principal de nuestra reunión de hoy es un asunto delicado, comenzó Mendoza, dirigiéndose a los 5 hombres que componían el círculo íntimo de la industria. Se trata de Jorge Negrete y sus recientes actividades extracurriculares. Don Emilio Fernández, el veterano productor de Bigotes Blancos, carraspeó incómodo. Había trabajado con Jorge en 3 películas y conocía tanto su talento como su integridad personal. Rodolfo, hablemos claro. Jorge es nuestra gallina de los huevos de oro. Sus películas han generado más ingresos que las de cualquier otra estrella. Realmente queremos meternos con él. Mendoza sonrió con frialdad, la expresión de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Don Emilio, precisamente por eso debemos actuar.
Jorge se ha vuelto demasiado poderoso, demasiado influyente. Su campaña por los derechos de los trabajadores está inspirando ideas peligrosas en nuestros empleados. Ayer mismo los músicos de la Orquesta Sinfónica del Estudio presentaron una petición pidiendo mejores condiciones laborales. ¿Saben qué argumentaron? Que si Jorge Negrete las oficinas de XEUAM hervían de actividad aquella mañana de octubre de 1948. El edificio Art Deco de la Avenida Ayuntamiento vibraba con el pulso de la radiodifusión mexicana más importante del país. En el quinto piso, donde los ejecutivos tomaban las decisiones que moldearían el entretenimiento nacional, una reunión secreta estaba por comenzar. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de los medios, ajustó su corbata de seda mientras revisaba los papeles sobre su escritorio de caoba. Su oficina, decorada con fotografías de los artistas más importantes de su empresa, reflejaba el poder que había construido desde que fundara la estación 2 décadas atrás. Las cortinas de terciopelo rojo filtraban la luz matutina del Valle de México, creando un ambiente solemne que contrastaba con la urgencia del momento. «Caballeros, la situación se ha vuelto insostenible», declaró Azcárraga mientras encendía un habano cubano. El humo ascendía lentamente hacia el techo abovedado, donde un ventilador de aspas giraba perezosamente. Jorge Negrete ya no es solo un cantante. Se está convirtiendo en un líder político, y eso pone en peligro nuestros intereses. Alrededor de la mesa ovalada se sentaban 5 hombres que representaban el poder económico del espectáculo mexicano. Estaban Julián de Meriche, productor de las películas más taquilleras de la época; Roberto Rodríguez Ruelas, director de programación de XEU; Fernando Soler, actor y empresario teatral; y 2 representantes de los distribuidores cinematográficos estadounidenses que controlaban gran parte del mercado mexicano. «Don Emilio tiene razón», intervino de Merich, limpiando sus anteojos con un pañuelo bordado. «Cuando Negrete fundó la Asociación Nacional de Actores, pensamos que sería algo simbólico. Pero ahora está exigiendo contratos más justos, horarios de trabajo limitados, seguro médico. Si cedemos, todos los artistas van a querer lo mismo». Roberto Rodríguez se reclinó en su silla de cuero, tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Como director de programación, él era quien decidía qué canciones se transmitían y cuáles no. El problema es que Negrete es demasiado popular, sus discos venden como pan caliente, sus películas llenan los cines y la gente lo adora. No podemos simplemente vetarlo sin causar un escándalo. «Por eso estamos aquí», replicó Azcárraga, dejando escapar una bocanada de humo. «Necesitamos ser más sutiles. Hay que desacreditarlo públicamente, hacer que la gente cuestione sus verdaderas intenciones». Fernando Soler, veterano del teatro y conocido por su astucia política, se inclinó hacia adelante. «¿Qué propone exactamente, don Emilio?» «Jorge no es cualquier artista. Tiene contactos en los sindicatos, en el gobierno, incluso en el ejército por su paso por el colegio militar». «Exactamente por eso debemos actuar ahora», respondió uno de los distribuidores estadounidenses en un español marcado por el acento tejano. «En Hollywood hemos visto cómo los actores activistas pueden arruinar toda una industria. Si no controlamos a Negrete, pronto tendremos una rebelión completa». Azcárraga se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la bulliciosa avenida. Abajo, los tranvías de la ciudad serpenteaban entre automóviles y vendedores ambulantes. México estaba cambiando, modernizándose, pero él estaba decidido a mantener el control sobre el entretenimiento que moldeaba la identidad nacional. «Tengo una propuesta», dijo finalmente volviéndose hacia el grupo. «El próximo sábado, Negrete estará en el programa Noches de México. Es transmisión en vivo, audiencia masiva, el momento perfecto. Vamos a confrontarlo públicamente sobre sus actividades sindicales». «¿Quién se atreverá a hacerlo?»,
preguntó Demeriche con escepticismo. Todos los locutores de la estación lo respetan demasiado. Conozco al hombre perfecto, sonrió Azcárraga con una expresión que no llegaba a sus ojos. Ricardo Palmerín. Es ambicioso, necesita dinero y no tiene escrúpulos. Además, viene de Veracruz. No tiene vínculos emocionales con Negrete. Roberto Rodríguez frunció el ceño. Palmerín es bueno, pero Negrete lo va a destrozar si se siente atacado. El charro no es de los que se dejan intimidar. Por eso mismo, replicó Azcárraga, si reacciona agresivamente en vivo, parecerá un matón. Si se queda callado, parecerá culpable. En cualquier caso, su imagen se verá dañada. La conversación continuó durante 2 horas más. Discutieron cada detalle, las preguntas específicas que haría Palmerín, el tono que debía usar, incluso la disposición del estudio para maximizar la incomodidad de Negrete. Todo tenía que parecer natural, espontáneo, como si surgiera de la curiosidad genuina del locutor. Mientras tanto, en su casa de la colonia Roma, Jorge Negrete desayunaba tranquilamente con su esposa Gloria Marín. La actriz, elegante incluso en bata de casa, leía los periódicos matutinos mientras saborea su café de olla. El aroma a canela llenaba el comedor, donde los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de encaje. «Mira esto, Jorge», dijo Gloria, señalando una nota en el Universal. Dice que los productores están preocupados por el crecimiento del sindicato de actores. Jorge levantó la vista de su plato de huevos rancheros. Que se preocupen. Es hora de que los artistas tengamos voz en nuestro propio destino. Su tono era sereno, pero había una firmeza en su voz que Gloria conocía bien. Solo ten cuidado, murmuró ella, tocando suavemente su mano. Tienes muchos enemigos poderosos. Y también muchos aliados, respondió Jorge, apretando su mano con ternura. Los compañeros del sindicato, la gente que nos escucha, los trabajadores de los estudios. No estoy solo en esto. No sabía que a pocos kilómetros de distancia se estaba tejiendo una red para atraparlo. La maquinaria de los medios, controlada por intereses que trascendían las fronteras nacionales, se preparaba para lanzar su ataque más coordinado contra el hombre que había osado desafiar el sistema. Esa tarde, Ricardo Palmerín recibió una llamada que cambiaría su carrera para siempre. Ricardo Palmerín caminaba nerviosamente por su modesto departamento de la colonia Doctores, mientras esperaba la llamada que podría cambiar su vida. Las paredes descascaradas y los muebles de segunda mano contrastaban dramáticamente con las oficinas lujosas de XEW que había visitado esa mañana. A sus 32 años, había logrado hacerse un nombre en las estaciones de radio menores, pero siempre había soñado con algo más grande. El teléfono negro sobre la mesita de la sala sonó exactamente a las 4 de la tarde, como habían acordado. Palmerín se abalanzó sobre el auricular, tratando de controlar el temblor en su voz. «Bueno, Ricardo, habla Roberto Rodríguez de XEW. ¿Está listo para discutir nuestra propuesta?» «Completamente listo, señor Rodríguez». «Perfecto. Lo espero en mi oficina en 1 hora». «Y Ricardo, esta conversación nunca ocurrió oficialmente. El trayecto en tranvía desde la colonia Doctores hasta el centro le dio tiempo a Palmerín para reflexionar sobre su situación. Originario de Veracruz, había llegado a la capital 5 años atrás con una maleta llena de sueños y un talento natural para la locución. Su voz grave y su dicción clara lo habían ayudado a conseguir trabajo en estaciones pequeñas, pero nunca había logrado el gran salto. Sus padres, comerciantes modestos del Puerto Jarocho, habían sacrificado mucho para enviarlo a estudiar a la Ciudad de México. Su hermana trabajaba en una fábrica textil para ayudar con los gastos familiares, mientras que él perseguía sus ambiciones artísticas. La presión económica había ido aumentando y últimamente se había visto obligado a aceptar trabajos como locutor comercial en eventos privados solo para pagar la renta. «Esta es mi oportunidad»,
se repitió mientras el tranvía atravesaba las calles empedradas del centro histórico. Si logro impresionar a Rodríguez, podré traer a mi familia a vivir decentemente. La oficina de Roberto Rodríguez estaba en el cuarto piso del edificio de XW, considerablemente más modesta que la suite de Azcárraga, pero aún así imponente para alguien como Palmerín. Las paredes estaban cubiertas de fotografías autografiadas de los artistas más famosos de la estación: Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Agustín Lara. El escritorio de madera pulida reflejaba las luces del atardecer que se filtraban por la ventana. «Siéntese, Ricardo», dijo Rodríguez, señalando una silla frente al escritorio. «¿Quiere un café? ¿Un cigarro?» «Café está bien, gracias». Palmerín se sentó al borde de la silla, tratando de parecer relajado pero preparado. Rodríguez sirvió 2 tazas de café de una cafetera plateada que descansaba sobre un carrito auxiliar. El aroma rico y fuerte llenó la oficina, mezclándose con el olor a tabaco y papel que caracterizaba el edificio. «Déjeme ir directo al grano», comenzó Rodríguez, acomodándose en su silla giratoria. «Hemos estado siguiendo su trabajo en Radio 1000. Su estilo es refrescante, directo, sin los adornos excesivos que usan muchos locutores actuales. Agradezco el cumplido, señor Rodríguez. Siempre he creído que la radio debe ser conversacional, como hablar con un amigo». «Exactamente. Y esa naturalidad es lo que necesitamos para un proyecto especial». Rodríguez tomó un sorbo de café, estudiando la reacción de Palmerín. «El próximo sábado tenemos el programa Noches de México en vivo. Jorge Negrete será nuestro invitado principal». Los ojos de Palmerín se iluminaron. «¿Jorge Negrete? Sería un honor trabajar con él». «Bueno, ahí está la cuestión», continuó Rodríguez bajando la voz. «Últimamente Negrete ha estado usando sus apariciones públicas para promover sus ideas sindicalistas. Los patrocinadores están preocupados. Necesitamos a alguien que pueda redirigir la conversación hacia temas más apropiados para el entretenimiento familiar». Palmerín asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente. «¿Qué tipo de redirección?» «Mire, Ricardo». Rodríguez se inclinó hacia adelante, adoptando un tono confidencial. «Negrete es un gran artista, nadie lo discute, pero últimamente está confundiendo su papel. Un cantante debe cantar, un actor debe actuar. Cuando empiezan a meterse en política confunden a su público». «Entiendo su punto», respondió Palmerín cuidadosamente. «¿Qué esperarían de mí exactamente?» Rodríguez abrió un cajón de su escritorio y sacó una hoja mecanografiada. «Tenemos algunas preguntas preparadas. Nada agresivo, por supuesto, solo cuestionamientos legítimos sobre si un artista debe usar su fama para influir en asuntos laborales». Palmerín leyó las preguntas con creciente incomodidad. Aunque estaban redactadas con diplomacia, era claro que buscaban poner a Negrete en una posición defensiva. ¿Realmente estaba usando su fama para beneficio personal? ¿No era injusto hacia otros artistas menos favorecidos? ¿Por qué mezclar entretenimiento con conflictos laborales? Estas preguntas son bastante directas, comentó Palmerín. «La buena radio requiere preguntas directas», replicó Rodríguez. «Además, si Negrete no tiene nada que el Teatro Fábregas respiraba una tensión inusual aquella tarde de octubre. Los reflectores del escenario principal permanecían apagados, pero en los camerinos del segundo piso se percibía un movimiento extraño. Ejecutivos de traje oscuro entraban y salían de las oficinas administrativas, susurrando entre ellos con la urgencia de quien prepara algo que no puede esperar. Jorge Negrete ajustaba los últimos detalles de su traje de charro en el camerino número 7. El mismo que había usado para tantas presentaciones exitosas. El bordado dorado brillaba bajo la luz amarillenta del espejo, y sus botones de plata reflejaban el rostro de un hombre que, a los 36 años, había conquistado el corazón de México. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que esta noche sería diferente. «Don Jorge»,
La voz temblorosa de Pachito, el asistente de producción, interrumpió sus pensamientos. El joven se asomaba por la puerta entreabierta, con los ojos inquietos y las manos temblorosas. El licenciado Mendoza quiere verlo en su oficina antes del programa. Negrete se enderezó el sombrero y caminó por los pasillos alfombrados del teatro. Las paredes estaban decoradas con fotografías de todas las estrellas que habían pisado esos escenarios. Pedro Infante, Cantinflas, María Félix. Su propia imagen sonreía desde varios marcos dorados, pero esa noche su reflejo en los cristales le pareció sombrío. La oficina de Mendoza estaba ubicada al final del corredor, con una puerta de caoba que siempre había permanecido abierta para él. Esta vez encontró al licenciado acompañado de 3 hombres que no reconoció inmediatamente. Uno de ellos, un tipo delgado con bigote fino y anteojos, le resultó familiar, pero no pudo ubicarlo de inmediato. «Jorge, qué gusto verte». Mendoza se levantó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Te presento al licenciado Ramírez, de la Secretaría de Comunicaciones, y al señor Domínguez, representante de algunos patrocinadores importantes». El tercer hombre permaneció en silencio, observando desde una esquina de la oficina. Negrete estrechó las manos que se le ofrecieron, pero algo en la firmeza excesiva de los apretones le confirmó sus sospechas. Esta no era una reunión casual. «Siéntate, por favor». Mendoza señaló una silla frente a su escritorio. «Queríamos hablar contigo sobre el programa de esta noche. Sabes que Noches de Estrellas se transmite en vivo para todo el país, y bueno, han surgido algunas preocupaciones». El licenciado Ramírez se aclaró la garganta. «Don Jorge, todos admiramos su talento, eso está fuera de discusión, pero últimamente han llegado a nuestras oficinas algunas quejas sobre sus actividades sindicales. Hay quienes piensan que está usted utilizando su posición privilegiada para fines que van más allá del entretenimiento». Negrete sintió cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. «Fines que van más allá del entretenimiento. ¿Se refieren a defender los derechos de mis compañeros de trabajo?» «No se trata de defender derechos», intervino Domínguez con voz áspera. «Se trata de que algunos inversionistas están preocupados por la imagen que proyecta la industria. Un artista que constantemente está en conflictos laborales no transmite la estabilidad que buscan los patrocinadores». El hombre silencioso finalmente habló. «Don Jorge, esta noche estará presente Rodolfo Fernández, el conductor de Micrófonos Abiertos. Es un profesional muy respetado y queremos que la entrevista fluya de manera natural». Ahora Negrete recordó dónde había visto a ese hombre. Era Gustavo Herrera, uno de los periodistas más venenosos de la capital, conocido por sus ataques a figuras públicas que no se alineaban con los intereses de ciertos grupos de poder. Su presencia en esa reunión lo confirmaba todo. «¿Rodolfo Fernández?» Negrete se inclinó hacia adelante. «Creí que esta noche sería una presentación musical, no una entrevista. Ha habido un pequeño cambio en el programa». Mendoza evitó su mirada. «Nada drástico, solo una conversación amistosa antes de su actuación. Usted sabe cómo funciona la radio en vivo, a veces hay que improvisar». Negrete se levantó lentamente de su silla. La trampa estaba completamente clara ahora. Habían planeado emboscarlo en vivo, frente a millones de radioescuchas, con un conductor conocido por sus ataques personales. La estrategia era simple pero efectiva: intentar desprestigiarlo públicamente para debilitar su liderazgo sindical. «Entiendo perfectamente», dijo con voz calmada, aunque por dentro sentía hervir la sangre. «Una conversación amistosa con Rodolfo Fernández. ¿Algo más que deba saber sobre esta improvisación?» Los 4 hombres intercambiaron miradas rápidas. Herrera sonrió con malicia apenas contenida. «Solo sea usted mismo, don Jorge. El público mexicano merece conocer al verdadero Jorge Negrete, ¿no le parece?» Cuando salió de la oficina, Negrete caminó lentamente hacia su camerino.
En el pasillo se cruzó con varios músicos de la orquesta que lo saludaron con la familiaridad de siempre, ajenos a la conspiración que se tejía en los despachos ejecutivos. Sus rostros reflejaban la admiración genuina que siempre había despertado en la gente trabajadora del espectáculo. De regreso en su camerino, se sentó frente al espejo y estudió su propio rostro. Los años de disciplina militar le habían enseñado a mantener la composure bajo presión, pero esto era diferente. No se trataba de enfrentar a un enemigo conocido en campo abierto, sino de navegar una traición diseñada por quienes aparentaban ser sus aliados. Tomó el teléfono del camerino y marcó el número de su casa. La voz de María le proporcionó el consuelo que necesitaba en ese momento. «Mi amor, ¿cómo te sientes para esta noche?», le preguntó ella, detectando inmediatamente algo extraño en su tono. «Bien, mi vida, solo que ha habido algunos cambios en el programa. Nada de qué preocuparse». No quería angustiarla con los detalles de la conspiración, pero necesitaba escuchar su voz para recordar por qué valía la pena luchar. ¿Cambios? ¿De qué tipo? Habrá una entrevista antes de las canciones. Un tal Rodolfo Fernández. El silencio del otro lado de la línea le confirmó que María conocía la reputación del periodista. «Jorge, ten mucho cuidado. Ese hombre es conocido por sus trampas. Lo sé, mi amor, pero no te preocupes. He enfrentado cosas peores que un periodista malicioso». Después de colgar, Negrete se quedó contemplando las fotografías que decoraban su camerino. Sus padres en el día de su graduación del colegio militar, sus compañeros de armas durante sus primeros años como oficial, los carteles de sus primeras películas. Cada imagen representaba una etapa de lucha, de superación, de construcción de algo más grande que él mismo. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era don Emilio, el encargado de vestuario, un hombre mayor que había trabajado en el teatro durante más de 20 años. «Don Jorge, disculpe la molestia», entró con una expresión preocupada. «No sé si debo decirle esto, pero escuché una conversación en el pasillo. Algunos de los técnicos comentan que esta noche habrá problemas». Negrete le hizo señas para que se acercara y cerrara la puerta. «¿Qué tipo de problemas, don Emilio?» «No sé exactamente, pero mencionaron algo sobre preguntas difíciles y que usted debería estar preparado. También dijeron que hay gente importante en las gradas que no está muy contenta con sus actividades sindicales». El veterano encargado de vestuario había visto pasar por ese teatro a cientos de artistas, había presenciado triunfos y fracasos, había sido testigo de las intrigas que siempre rodeaban al mundo del espectáculo. Su lealtad hacia Negrete venía de años de haberlo visto tratar con respeto y dignidad a todos los trabajadores, sin importar su posición. «Gracias por avisarme, don Emilio. No se preocupe, todo saldrá bien». «Don Jorge», el viejo se detuvo en la puerta. «Todos los que trabajamos aquí sabemos qué clase de hombre es usted. No importa lo que digan o pregunten esa noche, nosotros lo respaldamos». Cuando se quedó solo nuevamente, Negrete abrió el cajón de su mesa de maquillaje y sacó una fotografía pequeña que siempre llevaba consigo. Era la imagen de un grupo de actores y técnicos durante las grabaciones de «Ay, Jalisco, no te rajes». Todos sonreían después de una jornada agotadora, pero había en sus rostros la satisfacción del trabajo bien hecho y del respeto mutuo. Esa fotografía le recordaba por qué había decidido involucrarse en la lucha sindical. No se trataba de ambición personal ni de búsqueda de poder, sino de la convicción profunda de que los trabajadores del espectáculo merecían condiciones dignas, salarios justos y el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Se enderezó frente al espejo y ajustó nuevamente su corbata de moño. En pocas horas estaría frente a los micrófonos de XCW, con Rodolfo Fernández tratando de humillarlo ante todo México.
Pero él era Jorge Negrete, el charro cantor, y había enfrentado desafíos mucho mayores que las artimañas de un periodista corrupto. La batalla estaba por comenzar, y esta vez se libraría con las armas de la palabra, la dignidad y la verdad. Los estudios de XEW vibraban con la energía característica de las transmisiones nocturnas. El programa Noches de Estrellas era uno de los más escuchados de la radiodifusión mexicana, y esa noche en particular había generado una expectación inusual. En los pasillos del edificio de la Avenida Ayuntamiento se respiraba una tensión que iba más allá de los nervios habituales de una transmisión en vivo. Jorge Negrete llegó a los estudios exactamente a las 8 de la noche, acompañado por su representante y 2 miembros de su equipo personal. Su presencia imponía respeto inmediato. El traje de charro impecablemente planchado, la postura militar que nunca había perdido y esa serenidad que caracterizaba a los hombres acostumbrados a enfrentar situaciones difíciles. En la sala de espera, observó discretamente el movimiento del personal del estudio. Había más ejecutivos de lo normal para una transmisión rutinaria, y varios rostros desconocidos que claramente no pertenecían al equipo regular de producción. La trampa se hacía más evidente con cada detalle que notaba. Don Jorge, se acercó el director de programa, un hombre nervioso que evitaba el contacto visual directo. El conductor ya está en cabina. En unos minutos comenzamos la transmisión. Recuerde que esta noche habrá una pequeña entrevista antes de su actuación musical. Por supuesto, respondió Negrete con cortesía, aunque por dentro su mente militar ya había trazado una estrategia para enfrentar lo que se venía. ¿Cuánto tiempo durará esta conversación? No más de 10 minutos. Preguntas generales sobre su carrera, sus próximos proyectos. Nada complicado. Mientras caminaba hacia la cabina principal, Negrete pudo ver a través del cristal a Rodolfo Fernández preparando sus notas. El conductor revisaba meticulosamente una serie de papeles, subrayando ciertas frases y haciendo anotaciones al margen. Su concentración era la de un cazador preparando sus armas para una presa específica. La cabina de XEW era amplia y elegantemente decorada, con cortinas gruesas para mejorar la acústica y una mesa circular donde se ubicaban los micrófonos principales. Las paredes estaban adornadas con fotografías de las grandes figuras que habían pasado por esos estudios. Pedro Vargas, Agustín Lara, Toña La El Aire, en los estudios de XEWAM se había vuelto denso como el humo de los cigarrillos que se consumían nerviosamente en los pasillos. Las manecillas del reloj marcaban las 4:30 de la tarde, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. En exactamente 30 minutos comenzaría Tardes de México, el programa más escuchado del país, donde Jorge Negrete se enfrentaría a lo que muchos consideraban su momento más crucial. En el camerino principal, Jorge se ajustaba el traje de charro gris perla que había elegido especialmente para la ocasión. Los bordados dorados brillaban bajo la luz de los bombillos, y las botoneras de plata reflejaban la determinación que se había asentado en su rostro durante las últimas horas. María Félix, sentada en el sillón de terciopelo rojo, lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás seguro de que no quieres saber qué exactamente planean hacer?, le preguntó María, cruzando las piernas enfundadas en seda negra. Su voz mantenía esa cadencia melodiosa que había conquistado las pantallas, pero había una nota de inquietud que solo Jorge podía detectar. El actor se volteó hacia el espejo y se acomodó el bigote con precisión milimétrica. María bonita, si me dices lo que van a intentar, mi reacción será calculada, y ellos lo van a notar. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del reflejo. Prefiero que sea genuina, que salga del corazón. Así es como siempre he vivido. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento íntimo.
La voz de Paco Miller, el asistente de producción más confiable de la estación, se filtró a través de la madera. Don Jorge, faltan 20 minutos. El ingeniero de sonido quiere hacer una prueba de micrófono. Ya voy, Paco, respondió Jorge, pero no se movió inmediatamente. En su lugar, tomó las manos de María entre las suyas, sintiendo la suavidad de su piel contrastando con la dureza que había desarrollado durante sus años de trabajo incansable. Escúchame bien, mi amor. Lo que pase hoy no cambiará quién soy. He defendido a mis compañeros desde que formé la Asociación Nacional de Actores. He peleado por condiciones justas cuando otros se quedaron callados. Y he puesto mi carrera en riesgo por mis principios. María asintió, pero sus ojos delataban la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Lo sé, Jorge, pero también sé que hay fuerzas muy poderosas moviéndose en tu contra. Emilio Azcárraga no es solo el dueño de esta estación. Tiene tentáculos que llegan hasta Los Pinos, y los productores estadounidenses... Su voz se apagó, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciarse en voz alta. Jorge se acercó a ella y le acarició el rostro con una ternura que contrastaba con la firmeza de su carácter público. ¿Sabes qué me enseñaron en el colegio militar, María? Que un hombre se mide no por las batallas que evita, sino por cómo enfrenta las que no puede esquivar. Se incorporó y se dirigió hacia la puerta. Y esta batalla, mi vida, no la puedo esquivar. Los pasillos de XCW hormigueaban de actividad. Secretarias corrían de un lado a otro con guiones de última hora. Técnicos ajustaban equipos y los locutores repasaban sus participaciones mentalmente. Pero había algo diferente en el ambiente. Las conversaciones se detenían cuando Jorge pasaba, las miradas se desviaban y un silencio incómodo se instalaba momentáneamente antes de que las actividades se reanudaran con una artificialidad evidente. En el estudio principal, el escenario estaba preparado con una elegancia que rozaba la solemnidad. 2 micrófonos de pie flanqueaban una mesa de caoba pulida, sobre la cual descansaban vasos de cristal y una jarra de agua. Las luces habían sido ajustadas para crear un ambiente íntimo, pero Jorge notó inmediatamente la presencia de más técnicos de lo usual. En las cabinas de control, rostros que no reconocía observaban a través del vidrio. Ricardo Palmerín se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su traje azul marino estaba impecablemente planchado, y su cabello engominado brillaba bajo las luces del estudio. Jorge, querido amigo, ¿todo listo para hacer historia? Siempre estoy listo, Ricardo, respondió Jorge, estrechando la mano que se le ofrecía. Notó inmediatamente que el apretón del presentador era más firme de lo usual, como si quisiera transmitir un mensaje. ¿Historia? ¿De qué tipo? Palmerín rió con una carcajada que sonó forzada. Bueno, ya sabes cómo es esto. Los medios siempre están buscando el ángulo que va a hacer que la gente hable. Se acercó un poco más y bajó la voz. Jorge, quiero que sepas que esto no es personal. Los tiempos están cambiando y a veces hay que tomar decisiones difíciles, completó Jorge, su voz manteniendo un tono neutro, pero sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Palmerín diera un paso atrás involuntariamente. Lo entiendo perfectamente, Ricardo. Todos tenemos nuestras órdenes que cumplir. La conversación se vio interrumpida por la llegada del director del programa, un hombre menudo llamado Sebastián Rulfo, que llevaba casi 20 años en la radio. Su rostro habitualmente jovial mostraba líneas de tensión que no había mostrado ni durante los días más caóticos de la estación. «Señores, 2 minutos para el aire», anunció con voz temblorosa. «Jorge, tu lugar está al micrófono de la derecha. Ricardo, tú sabes cuál es el tuyo». Se volvió hacia el equipo técnico. Niveles de sonido listos. Las líneas telefónicas están abiertas para las llamadas del público. Jorge se acercó a su micrófono y se ajustó los auriculares. A través del cristal de la cabina de control podía ver a María,
quien había logrado conseguir un lugar entre los invitados especiales. Ella le dirigió una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero él conocía demasiado bien cada gesto de su rostro como para no notar la preocupación que se escondía detrás. 10 segundos, gritó el técnico de sonido. Jorge cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. En su mente se sucedieron imágenes de su infancia en Guanajuato, de sus días como cadete, de las noches interminables ensayando canciones en cantinas polvorientas, de las primeras ovaciones, de las lágrimas de emoción de su madre cuando lo vio por primera vez en una película. Todo lo había construido con esfuerzo, con dedicación, con la convicción de que México merecía artistas que no solo lo entretuvieran, sino que lo enorgullecieran. 5, 4, 3, 2. El técnico levantó la mano y después la dejó caer. La sintonía familiar de Tardes de México llenó el estudio, esa melodía que durante años había sido la señal para que millones de familias mexicanas se reunieran alrededor de sus radios. Jorge abrió los ojos y vio la luz roja que indicaba que estaban al aire. En todo el país, desde las mansiones de las lomas hasta las humildes casas de los barrios populares, la voz que estaba a punto de salir del micrófono llegaría a oídos expectantes. Buenas tardes, queridos radioescuchas, comenzó Ricardo Palmerín con su característica calidez profesional. Les habla Ricardo Palmerín desde los estudios de XEW, la voz de la América Latina desde México. Como cada tarde, los acompañamos en este momento especial, donde la música, el arte y la conversación se encuentran para hacer más placenteras sus tardes. Jorge sintió que sus músculos se tensaban ligeramente. Había algo en el tono de Palmerín, una formalidad excesiva que no era característica de sus presentaciones habituales. Hoy tenemos con nosotros a una de las figuras más importantes del cine y la música mexicana, continuó el presentador, a alguien cuya voz ha llegado no solo a todos los rincones de nuestro país, sino que ha traspasado fronteras llevando el nombre de México por todo el continente. Por favor, démosle la bienvenida a Jorge Negrete. Los aplausos del público presente en el estudio sonaron, pero Jorge notó que había menos entusiasmo del habitual. Se acercó al micrófono y habló con esa voz profunda y cálida que había conquistado a multitudes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en sus hogares. Es un honor estar aquí una vez más en XEW, la casa que me ha abierto sus puertas tantas veces. Jorge, comenzó Palmerín después de una pausa que se extendió un segundo más de lo normal. Últimamente ha habido mucha conversación en los círculos artísticos sobre tu participación activa en asuntos que van más allá del entretenimiento. ¿Cómo respondes a quienes dicen que un artista debe limitarse a cantar y actuar sin meterse en otros terrenos? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Jorge sintió que todos los ojos presentes y ausentes se enfocaban en él. Era el momento que había estado esperando, aunque no sabía exactamente en qué forma llegaría. El silencio que siguió a la pregunta de Palmerín se extendió apenas unos segundos, pero para Jorge se sintió como una eternidad. Podía percibir la respiración contenida del público presente en el estudio. Podía imaginar a millones de oyentes inclinándose hacia sus radios en toda la República. Era consciente de que su respuesta no solo definiría el curso de esa tarde, sino posiblemente el resto de su carrera. «Ricardo», respondió Jorge con una serenidad que sorprendió incluso a María, quien lo observaba desde la cabina. «Me parece curioso que uses la palabra meterse, como si un ciudadano mexicano no tuviera el derecho y la obligación de preocuparse por las condiciones en las que trabajan sus compatriotas». Se acercó más al micrófono y su voz adquirió esa calidad íntima que había perfeccionado durante años de presentaciones en vivo. Cuando fundé la Asociación Nacional de Actores, no lo hice para meterme en nada.
Lo hice porque veía compañeros trabajando 18 horas diarias por salarios de hambre, porque veía actrices teniendo que aceptar situaciones degradantes para conseguir papeles, porque veía técnicos y trabajadores de la industria sin ninguna protección laboral. Palmerín se removió incómodamente en su silla. A través del cristal, Jorge podía ver al director del programa haciendo gestos nerviosos. Pero él continuó, ganando momentum con cada palabra. ¿Sabes qué me enseñó mi paso por el colegio militar, Ricardo? Que el honor no se negocia, y que cuando uno tiene la fortuna de tener una voz que la gente escucha, tiene la responsabilidad de usarla no solo para entretener, sino para defender lo que es justo. El presentador carraspeó y consultó discretamente unas notas que tenía sobre la mesa. Jorge notó que las manos le temblaban ligeramente al pasar las hojas. Pero, Jorge, hay quienes sugieren que tu posición privilegiada en la industria, tus contratos millonarios, tus películas garantizadas, todo eso podría estar influyendo en tu perspectiva. ¿No crees que es fácil hablar de justicia social desde una posición de comodidad? La pregunta era más directa, más agresiva. Jorge sintió que la temperatura del estudio había subido varios grados. En la cabina, María se había puesto rígida, sus nudillos blancos de la fuerza con que apretaba las manos. Pero Jorge mantuvo su compostura, aunque ahora había un destello de acero en sus ojos. Posición privilegiada. Jorge dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento. Ricardo, creo que tanto tú como nuestros oyentes merecen conocer la verdad. Su voz se volvió más intensa, más personal. Yo no nací en una cuna de oro. Nací en Guanajuato, hijo de un militar que ganaba apenas lo suficiente para mantenernos. Los estudios de XEUAM vibraban con una tensión palpable, mientras Jorge Negrete permanecía de pie frente al micrófono central. El silencio que había seguido a las acusaciones de Rodríguez se extendía como una telaraña invisible por todo el auditorio. En las cabinas de control, los técnicos intercambiaban miradas nerviosas, sus manos temblando ligeramente sobre las consolas. La luz roja del alaire parpadeaba como un corazón agitado, recordando a todos los presentes que millones de mexicanos esperaban una respuesta. Negrete respiró profundamente, sus años de disciplina militar emergiendo como una coraza invisible. Su postura se irguió aún más, y cuando sus ojos recorrieron el auditorio, cada persona presente sintió el peso de esa mirada serena pero implacable. El charro cantor no era solo un artista en ese momento, era un hombre que había forjado su carácter en las aulas del colegio militar, que había aprendido que la verdadera fuerza no residía en los gritos, sino en la dignidad inquebrantable. «Estimado público de México», comenzó, su voz resonando con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con el nerviosismo que había mostrado Rodríguez momentos antes. «Durante estos minutos han escuchado acusaciones muy graves contra mi persona. Acusaciones que no solo me atacan como artista, sino como mexicano, como hombre y como defensor de los derechos de mis compañeros de trabajo. En los pasillos del edificio, los empleados de la estación se habían detenido en sus labores. Las secretarias abandonaron sus máquinas de escribir. Los técnicos de sonido se asomaron por las ventanillas de sus cabinas y hasta los conserjes subieron desde el sótano para escuchar. Era como si todo el edificio hubiera contenido la respiración, esperando las palabras que cambiarían el curso de aquella confrontación. El señor Rodríguez ha tenido la valentía de hacer estas declaraciones en vivo, continuó Negrete, y por primera vez en varios minutos, una sonrisa apenas perceptible cruzó sus labios. Y yo voy a tener la misma valentía para responderle, punto por punto, con la verdad que él parece haber olvidado en su discurso. En el auditorio, María Elena Vázquez sentía cómo su corazón se aceleraba. Como secretaria de la dirección de XEW, había sido testigo de muchas transmisiones memorables, pero ninguna había cargado con la intensidad emocional de este momento.
A su lado, el ingeniero jefe Raúl Mendoza ajustaba nerviosamente los controles de volumen, consciente de que cualquier falla técnica en este momento se convertiría en una catástrofe nacional. Mencionó usted que soy un favorito de la industria, prosiguió Negrete, su voz adquiriendo un tono más personal, más íntimo, como si estuviera hablando directamente al oído de cada radioescucha. Permítame contarle y contarles a ustedes, mi querida audiencia, cómo llegué a ser este supuesto favorito. El silencio en el estudio se volvió casi religioso. Rodríguez, que había intentado recuperar su compostura bebiendo agua de un vaso que le temblaba en las manos, ahora lo sostenía inmóvil, como si hubiera sido convertido en estatua por las palabras que estaba escuchando. Ingresé al colegio militar a los 14 años, continuó Negrete, y su voz llevaba ahora el peso de la memoria, cargada de imágenes que solo él podía ver, pero que transmitía con una fuerza tal que todos los presentes podían sentirlas. 14 años, señor Rodríguez. Una edad en la que muchos jóvenes apenas comienzan a soñar con su futuro. Yo ya estaba aprendiendo disciplina, honor y, sobre todo, el valor de la palabra empeñada. En las oficinas administrativas del segundo piso, el director comercial, Alfonso Serrano, había abandonado su reunión con los anunciantes para escuchar la transmisión por el altavoz de su despacho. Los representantes de cerveza Corona, cigarros elegantes y jabón neutro permanecían igual de absortos, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico en la radio mexicana. Durante 6 años, prosiguió Negrete, me levanté a las 5 de la mañana. Estudié matemáticas, historia, geografía y también música, porque desde entonces sabía que las artes eran parte fundamental de la cultura de nuestro país. No había productores que me favorecieran, señor Rodríguez. Había instructores que me gritaban si no marchaba correctamente, que me castigaban si no cumplía con mis deberes, que me enseñaron que los privilegios se ganan con esfuerzo, no se regalan por simpatía. La voz de Negrete había adquirido una cadencia hipnótica. Cada palabra caía en el silencio como una gota de agua en un estanque, creando ondas que se extendían por todo el auditorio y más allá, por todo el país. En los hogares de México, las familias se habían reunido alrededor de sus radios. En las cantinas, los parroquianos habían pedido silencio. En las fábricas, los trabajadores habían bajado el volumen de sus máquinas. Cuando salí del colegio militar, continuó, no tenía conexiones en el mundo del espectáculo, no tenía padrinos, no tenía recomendaciones. Tenía una voz, sí, pero sobre todo tenía la disciplina para trabajar día y noche perfeccionándola. ¿Sabe usted, señor Rodríguez, cuántas horas al día dedicaba al estudio del canto en aquellos primeros años? Rodríguez movió la cabeza ligeramente, un gesto que podría haber sido negativo, pero que más bien parecía de un hombre que comenzaba a darse cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. En las cabinas de control, el técnico principal había comenzado a tomar notas, consciente de que esta transmisión se convertiría en material de estudio para futuras generaciones de profesionales de la radio. 8 horas diarias, respondió Negrete a su propia pregunta, su voz ahora cargada de una emoción contenida que hablaba de sacrificios, de noches sin dormir, de una disciplina que iba más allá de lo humanamente razonable. 8 horas de ejercicios de respiración, de vocalización, de estudio, de repertorio. Y cuando terminaba esas 8 horas, trabajaba en lo que fuera necesario para pagar mis clases de música, mis partituras, mi sustento. El auditorio había dejado de ser simplemente un espacio físico para convertirse en una caja de resonancia emocional. Cada persona presente podía sentir el peso de esas palabras, la autenticidad brutal de una confesión que no buscaba despertar lástima, sino establecer la verdad con una claridad implacable. Mis primeras presentaciones,
prosiguió Negrete. Fueron en fiestas particulares, en teatros de barrio, en lugares donde se ganaba con el sudor lo que otros esperan que les regale el destino. ¿Favorito de la industria? La industria, señor Rodríguez, ni siquiera sabía que yo existía cuando comencé a forjar mi voz, mi estilo, mi compromiso con el público mexicano. En el silencio que siguió a estas palabras, algo extraordinario comenzó a suceder en los estudios de Exit-UAM. La tensión que había dominado el ambiente desde el inicio de la confrontación comenzó a transformarse en algo diferente, algo que los presentes no habían experimentado antes en una transmisión radiofónica. Era como si Negrete hubiera abierto una puerta hacia su alma, invitando a millones de mexicanos a conocer no al ídolo, sino al hombre que había luchado por convertirse en lo que era. Pero hay algo más profundo en las acusaciones del señor Rodríguez, continuó Negrete, su voz adquiriendo ahora un tono más grave, más personal. Dice que utilizo mi fama para manipular al gremio artístico. Esta acusación, queridos radioescuchas, me duele más que cualquier otra, porque toca el corazón mismo de lo que considero mi responsabilidad como artista mexicano. En las oficinas de los periódicos de la capital, los reporteros habían dejado de escribir sus artículos habituales para transcribir palabra por palabra lo que estaba sucediendo en XEW. El jefe de redacción de El Universal había gritado desde su oficina: «Todo lo demás puede esperar, esto es historia en vivo». Los tipógrafos se preparaban ya para una edición extraordinaria que saldría a la calle antes del amanecer. Cuando comencé mi carrera, prosiguió Negrete, conocí a compañeros artistas que trabajaban en condiciones que, francamente, eran indignas. Cantantes que ensayaban hasta 12 horas diarias y cobraban salarios que apenas les alcanzaban para sobrevivir. Actores que firmaban contratos en los que cedían todos sus derechos, sin posibilidad de negociar mejores condiciones. Músicos que tocaban en orquestas sin seguridad laboral, sin beneficios, sin la garantía de que tendrían trabajo la semana siguiente. La voz de Negrete se había vuelto más pausada, como si cada palabra fuera pesada cuidadosamente antes de ser pronunciada. En el auditorio, las expresiones habían cambiado. Lo que comenzó como una audiencia expectante por el enfrentamiento se había transformado en un grupo de personas profundamente conmovidas por la honestidad de lo que estaban escuchando. ¿Saben ustedes lo que significa ver a un compañero de trabajo, a un artista talentoso, humillado por productores que saben que puede ser reemplazado fácilmente?, preguntó Negrete, y por primera vez su voz tembló ligeramente, no por nerviosismo, sino por la emoción genuina que cargaba esa pregunta. ¿Saben lo que significa escuchar a una cantante llorar porque después de años de éxito, un productor le dice que ya no es lo suficientemente joven para vender discos? En los hogares mexicanos, las madres abrazaban más fuerte a sus hijos. En las cantinas, hombres rudos bajaban la cabeza, reconociendo en las palabras de Negrete experiencias que ellos mismos habían vivido en sus propios trabajos. La voz del charro cantor había trascendido el entertainment para tocar las fibras más profundas de la dignidad humana. Cuando tuve la oportunidad de formar el sindicato de actores, continuó Negrete, no lo hice por ambición personal, lo hice porque creía, y sigo creyendo, que el artista mexicano merece respeto, merece condiciones dignas de trabajo, merece la seguridad de que su talento será valorado no solo por el público, sino por quienes contratan sus servicios. Rodríguez, que hasta ese momento había permanecido inmóvil en su silla, comenzó a moverse nerviosamente. Sus ojos buscaban las salidas del auditorio, como si por primera vez se diera cuenta de la magnitud de lo que había desatado. En las cabinas de control, los técnicos intercambiaban miradas que decían más que palabras. Estaban presenciando algo que cambiaría para siempre la forma en que el público mexicano vería a Jorge Negrete.
El señor Rodríguez menciona que aprovecho mi fama para estos fines, prosiguió Negrete, y ahora su voz recuperó la firmeza que lo caracterizaba, pero sin perder la calidez humana que había impregnado su confesión. Tiene razón. Aprovecho mi fama, aprovecho mi posición, aprovecho cada oportunidad que tengo para mejorar las condiciones de trabajo de mis compañeros, y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida y voz. El auditorio estalló en un aplauso espontáneo que los técnicos no pudieron contener. No era un aplauso dirigido, no era parte del programa, era la reacción genuina de personas que habían sido tocadas por palabras que venían directamente del corazón. En las calles de México, los automóviles se habían detenido junto a las tiendas que tenían radios encendidos. Los transeúntes se agolpaban en los escaparates, creando multitudes improvisadas que escuchaban en silencio religioso. Pero hay algo más que debo decirles, continuó Negrete una vez que el aplauso se desvaneció. Algo que tal vez el señor Rodríguez y quienes lo enviaron a hacer estas acusaciones no comprenden completamente. La tensión volvió al auditorio, pero era diferente ahora. Ya no era la tensión del enfrentamiento, sino la expectación de una revelación importante. Los estudios de Xeu-Am parecían haber quedado suspendidos en el tiempo. El eco de las últimas palabras de Jorge Negrete aún resonaba en las paredes tapizadas de terciopelo rojo, mientras el silencio se extendía como una manta pesada sobre los asistentes. Roberto Rodríguez permanecía inmóvil frente a su micrófono, con el rostro descompuesto y las manos temblorosas aferrándose al borde de la mesa. Negrete, con la elegancia que lo caracterizaba, se acomodó el saco negro y dirigió una última mirada al presentador. No había triunfo en sus ojos, sino una mezcla de tristeza y determinación que hablaba de un hombre que había defendido no solo su honor, sino los principios por los que había luchado toda su vida. «Señores», dijo dirigiéndose a los técnicos y productores que observaban desde la cabina de control, «creo que el programa ha terminado por hoy». El ingeniero de sonido, con manos nerviosas, cortó la transmisión. El pequeño foco rojo que indicaba «en vivo» se apagó con un clic apenas audible, pero que resonó en el estudio como un disparo. La realidad de lo que acababa de ocurrir comenzó a asentarse en cada persona presente. Don Emilio Azcárraga, desde su oficina en el piso superior, había escuchado cada palabra a través de los altavoces conectados directamente a la consola principal. Su rostro, normalmente impasible durante las transmisiones, mostraba una preocupación genuina. Conocía a Jorge Negrete lo suficiente para saber que el cantante no hablaba por impulso. Cada palabra había sido medida, cada argumento cuidadosamente construido. El teléfono de su escritorio comenzó a sonar de manera insistente. Primero una llamada, luego dos, después un coro incesante que no parecía tener fin. Del otro lado de la línea, las voces se mezclaban en un torrente de reacciones. Periodistas buscando declaraciones, empresarios preocupados por las implicaciones, figuras del espectáculo expresando su apoyo o su inquietud. Mientras tanto, en el estudio, Jorge Negrete se acercó lentamente a Roberto Rodríguez. El presentador levantó la vista, esperando, quizás, una última andanada de reproches. Pero lo que encontró en los ojos del charro cantor fue algo completamente diferente. «Roberto», le dijo en voz baja, apenas audible para quienes estaban cerca, «espero que comprendas que esto no era personal. Tú y yo sabemos quién está detrás de todo esto». Rodríguez asintió ligeramente, incapaz de articular palabra. Sus manos seguían temblando no por miedo, sino por la abrumadora realización de que había sido utilizado como un peón en un juego mucho más grande del que había imaginado. Jorge, comenzó a balbucear, pero Negrete levantó una mano en un gesto que no era de desprecio, sino de comprensión. «No digas nada ahora», le aconsejó. «Las palabras que salen del corazón herido rara vez son las correctas.
Dale tiempo al tiempo. El cantante se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. Los técnicos, los productores asistentes, los músicos que habían venido a acompañarlo esa noche, todos lo observaban con una mezcla de respeto y asombro. En sus rostros se reflejaba la comprensión de que habían sido testigos de algo extraordinario. «Señores», dijo volviéndose hacia todos los presentes, «quiero que sepan que lo que ocurrió aquí esta noche no cambia nada respecto a mi compromiso con ustedes, con la radio, con el público que nos escucha. La verdad siempre encuentra su camino, y yo seguiré cantando mientras México me permita hacerlo». Salió del estudio con la misma dignidad con la que había respondido a los ataques. Sus pasos resonaron en el pasillo alfombrado, cada uno firme y decidido. No sabía que en ese momento, en cientos de hogares mexicanos, las familias permanecían reunidas alrededor de sus radios, comentando con voces entrecortadas lo que acababan de escuchar. En una vecindad de la colonia Roma, doña Carmen apagó el radio y se volvió hacia sus hijos. «Ese hombre», murmuró, «ese hombre tiene más valor en el dedo meñique que muchos en todo el cuerpo». Sus palabras fueron repetidas, con variaciones, en miles de hogares esa noche. Afuera del edificio de Seu, Jorge encontró a su chofer esperándolo junto al Packard negro. El hombre, que había trabajado para él durante más de 5 años, lo miró con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. «¿Todo bien, patrón?», preguntó abriendo la puerta trasera del automóvil. «Todo como debe ser, Julián», respondió Negrete acomodándose en el asiento. «A casa, por favor». El trayecto por las calles de la Ciudad de México transcurrió en un silencio relativo, interrumpido solo por el ronroneo del motor y el ocasional sonido de las llantas sobre el pavimento. Jorge observaba por la ventana las luces de la ciudad que desfilaban como estrellas fugaces. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al llegar a su casa, en la colonia del Valle, encontró que las luces estaban encendidas. Su esposa, Gloria Marín, lo esperaba en la sala, con el rostro tenso pero resuelto. Había escuchado toda la transmisión desde casa y en sus ojos se reflejaba la misma determinación que había visto tantas veces en los de su esposo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó acercándose para ayudarlo con el saco. «Como un hombre que acaba de decir la verdad en público», respondió él, besándola suavemente en la frente. «Cansado, pero en paz conmigo mismo». El teléfono de la casa comenzó a sonar. Gloria lo miró con una pregunta silenciosa en los ojos y Jorge asintió. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus palabras, fueran cuales fueran. El amanecer del día siguiente trajo consigo una Ciudad de México transformada. Desde las primeras horas de la mañana, los puestos de periódicos se llenaron de compradores ansiosos por conocer los detalles de lo que ya se conocía como la Noche de Negrete. Los titulares competían entre sí por capturar la magnitud del evento. «Jorge Negrete responde con dignidad a ataque en vivo», proclamaba el Universal, mientras que Excelsior optaba por «La Voz de México defiende su honor en Seu». En la redacción de novedades, el veterano periodista Salvador Novo terminaba de escribir su columna con los dedos aún temblorosos de emoción. Había escuchado la transmisión completa desde su despacho, tomando notas mientras las palabras de Negrete se grababan en su memoria. «Anoche fuimos testigos de algo más que una defensa personal», escribía con su característica prosa elegante. «Presenciamos el momento en que un hombre, consciente de su responsabilidad ante la historia, decidió que había valores más importantes que la conveniencia política o el beneficio económico. La columna, que sería publicada esa misma tarde, se convertiría en una de las más comentadas del año. Novo, conocido por su perspicacia y su pluma afilada, había capturado el sentimiento que se extendía por todo el país. Jorge Negrete no había defendido solo su reputación,
había defendido la dignidad de todos los artistas mexicanos. En los estudios de XCW, la atmósfera era completamente diferente. Don Emilio Azcárraga había convocado a una reunión de emergencia con todos los directivos de la empresa. La sala de juntas, normalmente llena del humo de puros cubanos y el murmullo de conversaciones relajadas, parecía ahora un búnker en tiempo de guerra. «Caballeros», comenzó Azcárraga con voz grave, «anoche no solo se atacó a Jorge Negrete, se atacó a todo lo que representamos como industria del entretenimiento en México». Hizo una pausa, observando los rostros tensos de sus colaboradores. «Y más importante aún, se atacó a alguien que ha sido leal a esta empresa desde sus inicios. Roberto Rodríguez, que había llegado a la reunión con ojeras profundas y el traje arrugado de la noche anterior, se removió incómodo en su silla. Sabía que su futuro en la empresa dependía de las próximas horas. «Don Emilio», se atrevió a interrumpir el director de programación, «¿cuál va a ser nuestra posición oficial? Los teléfonos no han parado de sonar. Tenemos periodistas esperando en recepción desde las 6 de la mañana». Azcárraga se levantó y caminó hacia la ventana que daba al Paseo de la Reforma. Abajo, la ciudad bullía con su actividad matutina habitual. Pero él sabía que bajo esa normalidad aparente se gestaba algo mucho más significativo. «Nuestra posición», dijo sin volverse, «será la única correcta. Respaldo total a Jorge Negrete. Cualquier empleado de esta empresa que no esté de acuerdo con esa posición puede buscar trabajo en otro lugar». El silencio que siguió fue elocuente. Roberto Rodríguez sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había esperado, quizás ingenuamente, que la empresa apoyaría su versión de los hechos. Ahora entendía que había sido sacrificado desde el momento en que aceptó hacer las preguntas que le habían preparado. Mientras tanto, en el sindicato de actores, la actividad era febril. Mario Moreno Cantinflas, que había escuchado la transmisión junto a otros compañeros del gremio, había convocado una reunión extraordinaria para esa misma mañana. La sede del sindicato, ubicada en un edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad, se llenó rápidamente de actores, directores, técnicos y trabajadores de la industria cinematográfica. Todos querían expresar su apoyo a Jorge Negrete, pero también discutir las implicaciones de lo que había ocurrido. «Compañeros», comenzó Cantinflas con inusual seriedad, «lo que pasó anoche no fue un ataque a Jorge, fue un ataque a todos nosotros, a nuestra organización, a nuestro derecho a defendernos, a nuestra dignidad como trabajadores». Los murmullos de aprobación llenaron la sala. Pedro Infante, que había llegado directamente del set de su nueva película, se puso de pie. «Mario tiene razón», dijo con voz firme. «Jorge ha luchado por todos nosotros desde que tomó la presidencia del sindicato. Ha conseguido mejores contratos, mejores condiciones de trabajo, respeto para nuestra profesión. Y anoche demostró por qué lo elegimos como nuestro líder». Las palabras de Infante fueron seguidas por un aplauso cerrado. En la primera fila, la actriz María Félix asentía con aprobación. Aunque su relación personal con Negrete había tenido altibajos, nunca había dudado de su integridad profesional y su compromiso con el gremio. «Propongo», continuó Infante, «que emitamos un comunicado de respaldo total a Jorge Negrete y que dejemos claro que cualquier ataque a nuestro presidente es un ataque a toda la organización». La propuesta fue aprobada por unanimidad. En menos de 2 horas, el comunicado estaría en manos de todos los periódicos de la capital y se leería en las principales estaciones de radio del país. En su casa de la Colonia del Valle, Jorge Negrete había desayunado en relativo silencio, leyendo los periódicos matutinos, mientras Gloria le servía café. El teléfono había sonado varias veces, pero habían decidido no contestar hasta después de leer todas las reacciones en la prensa. «Mira esto», le dijo Gloria mostrándole un editorial de El Popular. «Dice que fuiste la voz de la dignidad mexicana.
Jorge sonrió ligeramente, pero su expresión seguía siendo seria. Sabía que los elogios de la prensa eran solo el comienzo. Los verdaderos desafíos vendrían en los próximos días, cuando la euforia inicial se calmara y tuviera que enfrentar las consecuencias prácticas de su enfrentamiento público. Los elogios son agradables, murmuró, pero lo importante es si la gente realmente entendió el mensaje. No se trataba de defender mi orgullo personal, se trataba de defender principios.